Buenas noches, profesora y compañeros. Bueno, en esta ocasión mi grupo y yo vamos a realizar la explicación de las siguientes preguntas. La pregunta número uno es, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Consideramos que uno de los factores más importantes que generó la crisis en el gobierno actual es la corrupción, ya que en los últimos años se ha elegido a 5 presidentes, de las cuales cada uno de ellos han sido condenados o enfrentados a procesos de justicia. Nuestro país ya se siente cansado ante esta situación de falta de valores y ética moral de nuestros gobernantes, nos ha conllevado a esta crisis. Además, la falta de políticas eficaces para hacer frente a estos problemas ha llevado a un malestar social. Esto ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia el sistema político. Bueno, les paso con mi compañero para que les pueda seguir explicando las siguientes preguntas. Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo los autores apoyan el desarrollo de nuestro ensayo, comenzamos con la reportera Emma Buola, que nos dice que el Perú ha estado convulsionado en los últimos años por la agitación política, los rápidos cambios de presidentes y los constantes escándalos e investigaciones. Todo esto ha llevado a que se genere un malestar social y político, que hace que muchos ciudadanos peruanos sienten que los políticos no los representan y que sus necesidades no son tomadas en cuenta. Esto ha llevado a un aumento en la desconfianza y recordar que escándalos de corrupción han involucrado a altos funcionarios y políticos, lo que ha hecho perder la confianza en el sistema de gobierno. Y bueno, por otro lado, el periodista Gustavo Stock publica en el diario Expansión que desde los inicios del siglo XXI, nuestro país, a través del voto popular, ha elegido a 5 presidentes. Bueno, lamentablemente cada uno de ellos han sido condenados o enfrentados a procesos de la justicia. Alberto Fujimori purga una pena de 25 años de crímenes. Alejandro Toledo, quien goza de la libertad bajo fianza en Estados Unidos, tiene un periodo de extradición por 2 procesos, en los que se le acusa de haber recibido hasta 35 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht. Por otro lado, también Ollanta afronta la libertad condicional en un proceso que investiga el lavado de activos. Alan García, quien ha sido acusado de recibir a cerca de 24 millones de dólares, bueno, también por Odebrecht. Y bueno, y por último, Pedro Pablo Kuczynski, que había sido ministro de Economía durante la gestión de Toledo. También fue acusado de recibir coimas por parte de la constructora. Y bueno, gracias a esta información redactada por ambos autores, vemos que el factor principal fue la corrupción y que estos hechos son claramente un detonante en la crisis a larga de nuestro país. Bueno, le doy paso a mi compañero para que responda a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Como grupo, hemos concluido que si bien es cierto que la corrupción en nuestro país ha sido y seguirá siendo un problema constante, en contraste con nuestro ensayo, en la actualidad han surgido ciertas instituciones dentro de la estructura orgánica del Estado que han establecido un frente unido en la lucha contra la corrupción. Así pues, estas instituciones, nacidas con el propósito de investigar y descubrir actos de corrupción, contribuyen enormemente al esfuerzo contra la corrupción, en virtud de una estructura de gobierno transparente que permita al Perú avanzar como país. Entre estas se encuentra la Junta Nacional de Justicia, que evalúa e investiga el desempeño de los jueces y fiscales. Por otro lado, se encuentra la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, que como órgano autónomo se encarga de velar por la defensa jurídica del Estado y sus intereses constitucionales, en todo caso de corrupción de funcionarios públicos en general. Como vemos, estas diversas instituciones se han ido encargando poco a poco de investigar los diferentes casos de corrupción en nuestro país y sacarlas a la luz, para posteriormente sancionarlos. Durante estos últimos años, sus avances se han visto reflejados, pues poco a poco hemos visto cómo figuras representativas de la corrupción en el Perú han sido investigadas y sancionados como cuáles. Ejemplos como este lo vemos en las diversas investigaciones realizadas al expresidente Alan García, que finalmente terminaron con su cese definitivo por sus propias manos. Así, pues la lucha contra la corrupción ha ido evolucionando con los años y ha presentado múltiples avances gracias a estas instituciones que han sacado a la luz las acciones reprochables de ciertos individuos que, aprovechando su posición del poder, han perjudicado la imagen y confianza de los ciudadanos frente al Estado peruano. Lo paso con compañeros para que siga con...
Respondiendo a la pregunta, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Eh, las permanencias que podemos evidenciar es que nuestro gobierno viene evidenciando actos de corrupción desde hace muchos años atrás. En el periodo analizado, podemos darnos cuenta que desde el gobierno y su asesor político, podemos evidenciar cómo compra los canales de televisión para que realicen notas a favor de su gobierno. Asimismo, la compra de los correos para que brinden información popular, más conocida como los periódicos chichas, que mantienen desinformados a la población sobre la realidad que vivía el país en su gobierno. Durante la transición, desde el gobierno analizado que es del gobierno de Alberto Fujimori hasta la actualidad, podemos evidenciar más actos de corrupción, como ya fue mencionado por mis compañeros, el gobierno de Toledo, de Mala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, hasta el gobierno actual. Una situación en la que estamos viviendo, donde la máxima autoridad de justicia peruana negocia con congresistas para que no sean investigados y se blinden entre ellos, para para controlar el Estado peruano bajo sus propios beneficios. Podemos afirmar que la corrupción es el abuso de autoridad y poder común con el propósito de obtener beneficios privados en perjuicio de la colectividad, de todos los ciudadanos. Esto crea desigualdad e injusticia, obstaculiza el crecimiento de la ciudadanía. Además, la corrupción en el Perú ha logrado considerar a las comunidades indígenas de ser inferiores al resto de la sociedad, por lo que sufren de exclusión social y económica. Con esto concluimos el video. Muchas gracias.